vamos a lo profundo, al fondo de las cuestiones. Yo, como decía, me voy a detener el impuesto a la transferencia onerosa de inmuebles. ¿Por qué lo aclaro? Porque dentro de estas alternativas hay otros supuestos que la ley grava. No vamos a desconocer que el impuesto a las ganancias grava, no sé, el campo que es explotado y se vende la cosecha, el trabajo personal, etcétera, etcétera. Yo me voy a concentrar, como decía, en la transferencia onerosa de inmuebles. ¿Qué es la transferencia onerosa de inmuebles para el derecho tributario? En virtud de la autonomía que este derecho tiene, vamos a decir que es la escritura traslativa de dominio o el boleto, es el impuesto principal. Vale decir que si yo estoy frente a una situación gravada con impuesto a las ganancias globales, ya no tengo que analizar ni ITI ni cedulares, porque es el impuesto principal. ¿Quién está gravado con este impuesto a las ganancias global? Acá hay aspectos subjetivos y objetivos. El aspecto subjetivo, empiezo por ahí porque es el más fácil. Si el escribano tiene una compraventa en la que viene una SRL a vender, no tiene ninguna duda que va a estar grabado con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque es uno de los sujetos colectivos. ¿Qué quiere decir sujetos colectivos? Por la oposición, personas humanas, personas jurídicas, los sujetos colectivos van a ser personas jurídicas, pero por la autonomía del derecho tributario pensamos otras realidades. Por ejemplo, los fideicomisos, por ejemplo, los consorcios antes de que sean personas jurídicas cuando se reforma el código. Hay determinados sujetos tributarios que sin ser persona igual están grabados. Entonces, subjetivamente, esos sujetos colectivos van a estar grabados por impuesto a las ganancias global. ¿A quién meto dentro de este colectivo? A las sociedades comerciales de todo tipo. A las sociedades comerciales de todo tipo. A otros organismos asociativos. A las fundaciones, a las asociaciones, a las cooperativas. Siempre, ahora no están habilitados los comentarios, pero yo sé que del otro lado alguien me estaría diciendo, ¿pero cómo? ¿Las fundaciones están exentas? No. Para el derecho tributario, las reglas están grabadas. Demostrame, haz el trámite o justificame en una norma especial la exención específica que te dice que tu fundación no paga impuesto a las ganancias. Pero la regla general es que están grabados todos estos sujetos colectivos con el impuesto a las ganancias. Entonces empiezo por hablar del impuesto a las ganancias muy poquito para después saltar al ITI. El impuesto a las ganancias, mirado desde la óptica del escribano, por favor, esta aclaración es importante, Eda, porque como siempre intercambiamos, el contador lo ve todo un paraguas de realidades. Nosotros estamos viendo un corte de la realidad negocial. Entonces, si a este impuesto a la transferencia, desde el punto de vista del escribano, lo coloca en la situación de que tiene que hacer una retención de ¿qué? Del 3% alícuota. ¿Sobre qué base imponible? La base imponible va a ser el precio de la operación o la evaluación fiscal, pero con la aclaración de que la evaluación fiscal es la básica, la simple. Digo esto porque en muchas provincias ya existen valores alternativos, bases imponibles que tienen que ver con lo local. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el BIR, en la provincia de Buenos Aires la evaluación al acto, y así en diversas demarcaciones. Como esta norma reglamentaria viene del año 2006, la hipótesis de base imponible es precio o evaluación fiscal y ninguna otra. ¿Sí? Acordémonos también que el derecho tributario... Exacto. Perdón, el que fuera mayor. Así es. Tengamos en cuenta que el derecho tributario es de algún modo pariente del derecho penal, porque si no lo dice con todas las letras, no está. Entonces no podemos decir, bueno, pero existe otra base imponible para el impuesto de sellos, la ley local. No. Si la ley nacional, la norma rectora no lo dice, quedó afuera. Tendrán que hacer una reforma, tendrán que hacer un cambio normativo. Entonces decía 3% sobre el precio de la evaluación fiscal. Y este impuesto es un impuesto que siempre es a cuenta. ¿A cuenta de qué? De la liquidación final, que mezclando todas las categorías de ganancias, acordémonos que hay 4 categorías de ganancias, ese sujeto va a terminar pagando. O sea, nosotros le retenemos el 3% de $100.000. Ese no es el impuesto, esa es una retención a cuenta de ver si después en el año calendario ese sujeto realmente tuvo una ganancia.
Si la tuvo, es un pago a cuenta. Si no la tuvo, se deducirá, tendrá un crédito fiscal o tendrá diversas formas de tratarlo a nivel contable. Pero no es un impuesto que termina el impuesto a las ganancias. Por eso decimos que es un impuesto de ejercicio, que se extiende en el tiempo. Es muy común que tengamos la situación de que se cerró la operación antes de nuestra escritura. Por ejemplo, se hizo el boleto con posesión, supongamos, antes de la cuarentena, en febrero. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando venimos a hacer la escritura, ahora, en mayo, vamos a tener el impuesto pago y nos vamos a referir a ese pago y no volvemos a retener. ¿Por qué? Porque el hecho imponible es uno, no se actualiza, no revive, si no estaríamos frente a una doble imposición. También ocurre que cuando cambian los años calendarios, tenemos una previsión. ¿Qué pasa si viene esta sociedad anónima a vender y me dice, no, escribano, yo vendí en cuotas en un boleto hace 3 años y yo ya lo imputé a las ganancias del año 2018, por decir algo? Bueno, vamos a decir, tráigame el certificado contable que justifica esto. Y el escribano no va a retener en esta situación en virtud del artículo 19 de la 2139, que me permite, con un certificado contable con determinadas características, remitirme a aquel hecho imponible que ya está cerrado. Bien. Y dejo constancia de ello en la escritura, por supuesto. Exacto. La constancia documental de la retención o no retención es importante porque se va a replicar tanto en la normativa de impuesto a las ganancias global como en la de ITI. El escribano debe decir por sí o por no si retiene o no retiene. Si es afirmativo, cuánto retiene, y si es negativo, la causa por la que no retiene. Una exención subjetiva, un certificado de no retención, o por el certificado contable que acabo de mencionar, o diversas otras razones. Esa es la parte subjetiva. ¿Cómo sé si paga ganancias? Bueno, tengo un sujeto colectivo. ¿Pero es la única? No. Porque antes de llegar a los otros 2 impuestos, que son por descarte del impuesto a las ganancias, hay otros supuestos que aparecen. Un supuesto es el de las personas humanas, pero que se comportan como empresas. ¿Qué es una persona humana empresa? Empresas unipersonales, va a decir la norma tributaria. Sujetos que ejercen una actividad bajo la forma de empresa. El sujeto empresa, cuando vende, paga impuesto a las ganancias. Eso es una calidad subjetiva. Esta calidad subjetiva tiene que ver con el objeto sobre el que desarrolla la operación, por ejemplo, un objeto productivo, o por la habitualidad en el ejercicio de la venta de inmuebles, que son 2 conceptos relacionados pero no exactos. A ver, si yo me dedico a la explotación de un campo, cuando vendo ese campo voy a estar grabado por el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el objeto principal de mi actividad, por la cual además pago impuesto a las ganancias, el resto de las categorías, va a estar comprendida en esa situación. Entonces, aunque venga una persona humana a vender un inmueble, es decir, no estoy frente al sujeto colectivo, frente a la sociedad, le voy a retener el 3%. Ahora volvemos sobre cómo desentrañar, pero quiero decir antes esto. La persona humana puede actuar como persona humana pura o como sujeto empresa. La otra alternativa es la habitualidad. Si viene una persona humana que se dedica a comprar y vender inmuebles, esa habitualidad lo torna sujeto pasivo del impuesto a las ganancias globales y el escribano va a tener que retenerle el 3% a cuenta de la liquidación anual. Estos 2 supuestos son los más difíciles de determinar porque el escribano no tiene una situación clara, porque viene la persona y me dice, quiero vender el inmueble. Bueno, explíqueme un poquito, ¿usted qué hace en ese inmueble? ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted qué me importa a qué me dedico? No se meta en mi vida privada, podría decir perfectamente, pero no. Dentro de lo que es el asesoramiento, el análisis, la calificación que el escribano hace de tipo tributario de la operación, necesita toda esa información. Y obviamente con los extremos claros. Cuando digo extremos, pienso en la Corte Suprema que dijo, el escribano no es un investigador, no es un detective de las situaciones. Es un receptor de manifestaciones y declaraciones que de buena fe le hacen las partes,
Pero tampoco el otro extremo, tampoco es un ingenuo. Va a ver el título antecedente, va a tener acceso a información. Piensen que ahora también se relaciona el conozca a su cliente de las normas de prevención del lavado de activos, con lo cual mínimamente yo voy a saber a qué se dedica este señor, qué hace. Los sistemas digitales, ya que al comienzo alabamos tanto esto de lo digital, también tengamos en cuenta que nos da mucha información lo digital, porque cuando tenemos que verificar una quit o un quill de un sujeto, ya algo estamos averiguando ahí. Cuando vemos la quit, vemos qué impuestos activos tiene, a qué se dedica. Si es un quill, obviamente hay una relación de dependencia, qué acto o qué profesión realiza, etcétera, etcétera. Ante todo, tengo que decir que la pregunta de buena fe tiene que venir sí o sí. Es decir, ¿a qué se dedica? ¿Usted es habitualista? Si la respuesta es afirmativa, se termina ahí. Le retenemos el 3 y el impuesto a las ganancias se come todo lo demás. Acuérdense, se come todo lo demás. Es el impuesto principal. No seguimos preguntando. Ahora, muchas veces por la diferencia de alícuota, por la trascendencia económica, por el costo doloroso de los impuestos, podrían llegar a querer engañarnos. Entonces ahí es donde tenemos que bucear un poquito más en usted qué hace en este inmueble, lo explota directamente, lo alquila. Por ejemplo, el campo que yo vendo no siempre va a estar grabado con ganancias. Si lo explota otro sujeto, porque yo lo alquilo, por ejemplo, o si hace 2 años que dejé la explotación sobre ese inmueble, también va a quedar afuera del impuesto a las ganancias. Y voy a ir por las otras 2 alternativas que vamos a explicar en unos minutos. Entonces, actividad, preguntas y relación con el bien. Vamos a dejar para el final, para una pregunta que llegó por mail, el tema del monotributista, que es medio peliaguda, por decirlo de algún modo. Entonces, si yo descarto estas concepciones subjetivas del impuesto a las ganancias global, me queda un pedacito más, que son los aspectos objetivos, antes de llegar a las personas humanas. Hasta acá el horizonte es sujetos colectivos, siempre ganancias. Personas humanas son las que pueden generar alguna duda. ¿Cómo distingo a la persona humana que paga ganancias de la del resto? Bueno, preguntas, relación con el objeto, habitualidad. Pero también hay situaciones objetivas. 3 situaciones objetivas muy sencillas. Si una misma persona humana compró el terreno, construyó y lo vende en propiedad horizontal, derecho real de propiedad horizontal, o incorporó la reforma, derecho real de conjuntos inmobiliarios, también va a quedar grabado con el impuesto a las ganancias. Y no me importa la concepción subjetiva ahí. Ahí lo objetivo le gana a lo subjetivo. Por hacer esto, con estas condiciones, hay una presunción determinativa de impuesto a las ganancias. ¿Hay alguna excepción que no se pague? Sí, pero por jurisprudencia administrativa, por consulta vinculante. No es la regla es la que acabo de dar. Situación objetiva 1. Situación objetiva 2 es el loteo con fines de urbanización. Nos va a dar algunos criterios la ley. Me dice 50 lotes en 2 años. Esa situación me torna grabado con el impuesto a las ganancias a la persona humana que enajena. Siempre digo, este es un border. ¿Por qué? Porque si yo estoy frente a una persona que sacó 35 lotes en vez de 50 y lo está vendiendo en 4 años en vez de 2, ¿eso quiere decir directamente que queda fuera del impuesto a las ganancias? Bueno, habría que seguir viendo cuál es la actividad de este sujeto, si esto no determinó una habitualidad, o sea, se va hacia lo subjetivo. Pero el objetivo es claro por la ley, dice 50 lotes en 2 años. Y la tercera es la que siempre los colegas se sorprenden cuando la cuento, porque no la tenemos tan interiorizada, que es cuando vende una persona humana un inmueble que le fue dado en pago de servicios de su profesión o oficio dentro de los 2 años anteriores. Y acá ponemos un ejemplo bien cotidiano, y ya que la mayoría de acá somos escribanos, supongamos que un escribano cobró una escrituración o un trámite o un asesoramiento, lo que fuera, a través de un inmueble. No seamos muy ambiciosos, pensemos que nos pagaron con una cochera. Esa cochera nos fue dada en pago de determinada cantidad de facturas por nuestro requirente. Si ese escribano vende dentro de los 2 años esa cochera que recibió como dación en pago,
va a pagar impuesto a las ganancias, aunque sea una persona humana no habitualista, que no es un sujeto empresa. Ojo con esto, porque además a nosotros no nos puede engañar, porque vemos el título antecedente. ¿Cuál es la causa? Causa, dación en pago y de factura, de profesión u oficio. ¿Está claro, verdad, Eda? En este caso. Clarísimo. Buenísimo. O sea, el antecedente debe ser una dación en pago. Habla por sí mismo el antecedente en este caso puntual. Exacto, es una linterna, una luz que nos alumbra y nos dice, ojo que esto es impuesto a las ganancias. Descartado todo esto, nos quedan las personas humanas puras, por decirlo de algún modo, no habitualistas, no empresa, que no están explotando el objeto de la venta. Entonces, cuando venden van a estar igual grabadas, pero por un impuesto un poquito más liviano, un poquito más tranquilo, un poquito menos gravoso, de algún modo. Y acá es donde empieza a pivotear la dualidad de cuál de estos impuestos se aplica. Ya dijimos que a todos los otros casos no hay ninguna duda, es ganancias globales, sujetos empresas, todas estas situaciones. Ahora, la persona humana le juegan los dos impuestos que se anulan entre sí, que es ITI o ganancias cedulares. ¿Cuándo estamos en presencia de ITI? El ITI, acuérdense que es un impuesto que nació en el año 91, ley 23.905, gozó de perfecta salud hasta diciembre del 17 y empezó a pelear la punta con el impuesto a las ganancias cedulares, que podemos decir de un modo, no sé si positivo o realista, que va a terminar comiéndoselo el impuesto a las ganancias cedulares, porque se anulan entre sí. Pero todavía, por cómo están las normas, tenemos muchos años para seguir analizando el ITI y entendiendo el ITI, porque al principio cuando sale cedular dice, bueno, se derogó el ITI. No. Sigue vigente el ITI para muchas situaciones normativas, y es por eso que tenemos que manejarlo con comodidad. Y acá vamos a analizar dos cosas muy importantes. Y me acuerdo, ahora cuando voy a explicar este tema, de que la vara la dejó muy alta el escribano Vitali en la charla del martes pasado, y habló muy claramente de la causa, eso que todos los escribanos, que ya tenemos algunos añitos, lo vemos muy lejos de haber estudiado en la facultad la causa del negocio jurídico, los causalistas, los neocausalistas, etcétera, que parecía algo súper teórico, vuelve a tener importancia, y la teoría es necesaria para la práctica, como el mismo Vitali señaló muy claramente. ¿Por qué? Porque para calificar si la persona humana entra en impuesto a la transferencia de inmuebles, ITI, o en impuesto a las ganancias cedulares, voy a tener que analizar su causa. Es decir, el título por el cual llegó a ser dueño. Y esa causa la voy a analizar en dos aspectos. El aspecto del negocio oneroso o no oneroso, no voy a decir gratuito, después vamos a ver por qué, oneroso o no oneroso, y la fecha. A ver, lo primero que analizo es si la causa de mi transmitente es onerosa o no onerosa. Si es onerosa, miro la fecha. Si la fecha de la causa es anterior al 1 de enero del año 2018, este sujeto va a estar grabado con el impuesto a la transferencia de inmuebles. Para poner un ejemplo, compró en el 2015. Hoy vende, en mayo de 2020 paga ITI, esa persona humana. Sigo con la causa onerosa. Perdón, que sería el mismo método, la misma metodología que veníamos utilizando desde siempre, desde el 91, ¿sí? Exacto. Hasta ese momento. Lo que pasa es que antes de esta reforma, nosotros al descartar ganancias ya íbamos a... Era la causa onerosa. Exacto. Lo que sucede es que en principio lo que veníamos conociendo, esto es como cuando hubo la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿cierto? Que después del 2015 nos encontramos en una situación que debimos estudiar y seguir avanzando en nuestro saber.
cuando estábamos frente a una operación, mirábamos el sujeto, una persona física. Perfecto, inmediatamente pensábamos en ITI. Pero luego de analizar el sujeto, íbamos al objeto. Si era una vivienda familiar, ITI sin ningún lugar a dudas. Pero si era un objeto comercial, si vendía un local comercial, esa persona física, ahí ya lo encuadrábamos en ganancia. Por la explotación. Por la explotación misma, exactamente. Cuando esa persona física venía con un campo, por ejemplo, inmediatamente encuadrábamos en ganancia, pero como vos bien lo dijiste, debíamos investigar en las distintas audiencias que tenemos con los requirentes, era investigar si se explota o no ese campo. Muchísimas veces nos encontrábamos con requirentes que decía es improductivo, ni siembro, ni tengo animales, es un campo de unas cuantas hectáreas que es improductivo. Y ahí también investigábamos, como bien lo dijiste, en su quit, por ejemplo, a ver qué categoría estaba dentro de su quit para ver si en ese entrecruce de datos impositivos podríamos nosotros deducir que realmente él estaba inscrito como alguna actividad agropecuaria o ganadera. Todo productivo para poder determinar si realmente era no productivo, como nos decía el requirente, o no. Cuando la persona era una persona jurídica, inmediatamente ganancias con el sujeto mismo, independientemente ya ni mirábamos el objeto, ¿cierto? Pero a partir del 1 de enero de 2018 viene todo esto que vos bien lo estás explicando. Así es que, bien. Bien. Entonces, analizamos la causa onerosa anterior o posterior al 2018. Si la causa es onerosa y es posterior al 2018, en principio vamos a decir que está grabado por impuesto a las ganancias cedulares. Ahora vamos a ver por qué en principio, pero quedémonos un poquito con la idea del ITI y repasemos el ITI. ¿Qué otros supuestos hay en el que va a estar grabado con ITI? Cuando esta persona enajenante, su título de adquisición es gratuito. Si su título de adquisición es gratuito, no miro la fecha. Voy hacia atrás, hacia su causante o donante, que acá causante o donante lo decimos en modo amplio, no solamente el donante de la donación o el causante del sucesorio. Lo decimos en forma amplia por oposición al oneroso. Lo no oneroso reconoce como antecedente un causante donante. Entonces tengo que ir al negocio jurídico inmediatamente anterior del causante donante, y esto es un exceso de algún modo que viene a clarificar el decreto 976, me dice que si vuelvo a encontrar un acto gratuito, tengo que seguir hacia atrás. Y si vuelvo a encontrar gratuito, sigo hacia atrás y hacia atrás, tantas veces como sea necesario, hasta llegar al negocio oneroso. A ver, hagámoslo sencillo. Si viene a vender hoy el donatario, no miro por ser gratuito su causa, no miro su fecha, sino voy a la escritura de donación, título antecedente, y veo cuándo compró el donante. Si el donante compró antes del 1 de enero del 18, este donatario que vende ahora paga ITI. Ahora paga ITI. Si el donante compró después de enero del 18, va a estar grabado con impuesto a las ganancias cedulares. ¿Sí? Esto es muy importante que lo clarifiquemos porque hay un reenvío. Entonces, por eso decimos que no se derogó ITI ni siquiera para adelante. ¿Por qué? Porque hoy podemos hacer, año 2020, una donación y ese donatario que viene hacia atrás de actos gratuitos puede seguir pagando ITI cuando venda en el 2038. Entonces, el ITI no está derogado, el ITI sigue vigente. Los actos gratuitos siguen actualizando el ITI. Obviamente, se va a cortar con el primer acto oneroso posterior a enero de 2018. Hasta acá vamos bien. Ahora, si estamos en ITI, con todas estas circunstancias de causa onerosa o no onerosa y la fecha, digo muy sencillamente qué pasa con el ITI. El ITI va a generar que el escribano autorizante retenga el 1,5% solo del precio.
la diferencia de la base imponible es importante. Acá no me importa la evaluación fiscal. Acá es solo precio, a diferencia de ganancias globales, como dijimos antes. Esto es solo precio. Si no tuviera precio, se puede hacer una estimación, se puede hacer valor de plaza, se puede pedir a la misma AFIP que me diga cuánto vale esto a través de un certificado de evaluación. No lo recomendaría por el tiempo que demora, la necesidad de pedir tasaciones, etcétera, etcétera, pero la posibilidad jurídica y normativa está. Bien, ITI 1,5, sobreprecio. Hagamos un paralelo entre ganancias globales que analizamos antes e ITI. Las dos tienen circunstancias para no pagarse. ¿Cuándo no se paga ITI o cuándo no se paga ganancias? Siempre vamos a dejar de lado, porque si no sería muy larga la charla de hoy, las exenciones subjetivas. Las exenciones subjetivas, por ejemplo, la fundación X que está exenta no va a pagar ganancias. Y si viene a vender el embajador de Japón, no va a pagar ITI porque tiene una exención subjetiva. Las dejamos de lado. La otra alternativa de no pagar es hacer el famoso certificado de reemplazo de bienes. ¿Qué es esto? En el impuesto a las ganancias es certificado de reemplazo de bienes de uso. Ahora es un poquito más amplio con la reforma. Habla de bienes amortizables y demás. Es decir, ese señor que viene a vender el campo me va a decir, no, escribano, mire, yo vendo el campo que exploto, pero no me retenga nada, porque con esta plata voy a salir a comprar otro campo. Este se me inundaba y no me generaba ganancias, y encontré otro a unas 30 kilómetros y me conviene más. Bueno, señor, vaya a hacer el trámite y tráigame el certificado de no retención por reemplazo de bien de uso. Es una exención muy sencilla que me va a traer el certificado automatizado, sale por la clave fiscal en forma inmediata, nosotros lo verificamos y vamos a dejar constancia en la escritura de la declaración jurada del sujeto de que va a ser el reemplazo y a su vez de que nosotros verificamos el certificado, como lo verificamos a través de la página de AFIP, por la amplitud, valor, datos, nomenclatura catastral, etc. En paralelo a ese certificado de reemplazo de bien de uso del impuesto a las ganancias está el certificado de reemplazo de vivienda única en el artículo 14 de la 23905, reglamentado en la 2141, y esto es el señor que me dice, mire, yo voy a vender mi vivienda única y voy a comprar otra vivienda dentro de un año. Bueno, usted no puede no pagar. ¿Cómo hace para no pagar? Vaya a gestionar el certificado de no retención del artículo 14. Lo puede hacer usted solito, puede ayudarse con un contador, puede ir a gestionarlo a la AFIP presencialmente o lo puede hacer todo digital. Pero analícelo usted globalmente. Esto tiene un cruzamiento con bienes personales y demás que no me quiero ir por las ramas. Por ahí en alguna pregunta surge el tema siempre espinoso de los matrimonios, si pueden, si no pueden y demás. Pero quiero llegar a cedulares. Entonces, descartado el impuesto a las ganancias, descartado el impuesto a la transferencia de inmuebles, si estoy frente a la situación de que está grabado con impuesto a las ganancias cedulares, es decir, compró después de enero del 18 o recibió onerosamente de alguien que compró onerosamente después del 18, las dos situaciones, en ese caso va a estar grabado con cedulares. Y la 4190E me va a decir, señor escribano, no retenga. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias cedulares se liquida a través de un sistema especial de cédulas, tiene una alícuota del 15% y el sujeto pasivo, en este caso nuestro enajenante, nuestro vendedor, lo va a tener que pagar en el año siguiente calendario al que efectuó la operación. Vale decir, si estamos analizando hoy la operación del 16 de abril de 2020, hoy hay una operación de venta grabada con ganancias cedulares, es de buena técnica que el escribano le advierta la vigencia de las normas y que esto encuadra en cedulares. ¿Para qué? Para que este señor vendedor sepa que el año que viene tiene que llamar a un contador y, conforme a la resolución 4468, liquidar el impuesto a las ganancias cedulares que lo va a pagar en junio del 2021. Fíjense qué generoso fue el sistema para pagar este impuesto, con lo cual se alejó del impuesto instantáneo que es el ITI y lo generó como un impuesto de ejercicio más parecido a su papá, impuesto a las ganancias global, porque acuérdense que está dentro de ese impuesto macro, ¿verdad? Ahora,
ese impuesto a las ganancias cedulares. ¿Por qué digo de buena técnica advertir? Porque aunque no digamos nada, el escribano está calificando. Cuando digo que no retengo suma alguna por la 4190E, estoy diciéndole al fisco y a los sujetos contratantes, le estoy diciendo, descarté ganancias globales, descarté ITI, esto entra en cedulares. Porque algunos decían, no, pero no necesito hacer nada. Primero, es de buena técnica, es la noción docente y asesora del notario plasmada documentalmente. Y además es la calificación tributaria del acto. Porque muchos dijeron, bueno, nos dejaron de lado, no va cedulares. Eso lo podríamos discutir y pensar si estas normas no son de emergencia y siguen todavía sujetas a revisión, pero eso es un análisis ajeno. Lo que quiero decir acá es el escribano califica igual, aunque no retenga. Es por eso que tenemos que entender impuesto a las ganancias cedulares. Y acá quiero hacer una postilla. 8 minutos tenemos de margen, Julián, aunque no lo creas. Uy, se pasó volando. Sí, se pasó volando. Los debo de estar aburriendo a todos. No, en absoluto, todo lo contrario. Por eso no te interrumpí. Así que si puedes terminar... Hago una última postilla y te dejo con las preguntas. Con las preguntas. El decreto 976 tiene dos apostillas interesantes. Una es que me dice que si la adquisición tuvo lugar antes de enero del 18, aunque sea con un boleto pagado hasta el 75% o más del 75%, va a estar grabado con ITI. Con lo cual se aleja del concepto general de posesión o escritura, lo que sea anterior. Eso hay que tenerlo presente por las antenas cuando vemos una escritura por ahí del 2019, pero vemos que viene de un boleto de cuotas y que se terminó antes de enero del 18 el pago. Entonces vamos a tener que estar atentos. Y lo otro, que simplemente lo dejo planteado, es el cambio sobre residentes del exterior para el impuesto a las ganancias cedulares, que está en el artículo 6 del decreto 976. No me puedo extender ahora, pero te doy la palabra, Eda, y te agradezco la escucha atenta. Al contrario, excelente, muchísimas gracias. Muchas preguntas, especialmente preguntan sobre boletos de compraventas que tienen 10 o 15 años, que no han tributado el impuesto. Entonces, corresponde ITIS, dice la escribana que hace la consulta, pero debe retener conforme la actual base imponible. ¿Por qué? Porque los boletos tienen un precio no más de 5.000 pesos, dice, y actualmente puede ser hasta 1.000.000. Bien. Tenemos que basarnos en el boleto. Acá tenemos que pensar un poquito de qué boleto estoy hablando, qué calidad jurídica tiene ese antecedente, si hay fecha cierta, si fue agregado un expediente, si se certificó la firma. Dice que sí, que tiene fecha cierta porque están certificadas las firmas. Bueno, entonces tal vez pueda hacer valer el concepto de prescripción tributaria. Ojo que el escribano no valora nunca la prescripción. La prescripción la va a tener que declarar o judicialmente o, hace ya bastante tiempo, se habilita el reconocimiento administrativo de la prescripción. Es decir, que usted con un boleto, con firma certificada o fecha cierta de cualquier otro modo, inicia un expediente administrativo ante AFIP y le pide que le diga que está prescripto el impuesto a la transferencia de inmuebles y el escribano no retiene en virtud de esa prescripción. Muchas veces no es tan sencillo esto y si no está claro o no lo podemos lograr, vamos a retener el impuesto, pero ahí vamos a tener en cuenta el tema de la posesión. ¿Fue antes de nuestra escritura o la damos acá, la posesión? Hubo posesión en el boleto. Y bueno, por entonces, eso el hecho imponible ya fue es anterior. En la época del boleto. Sí. Exacto. Así es. Perfecto. Lo más recomendable sería que mandarlo a liquidar al sujeto vendedor el impuesto con nominal y con sus accesorios y nos trae el comprobante para la escritura. Y el escribano no retiene porque no se está generando en su escritura el hecho imponible, sino que tiene previo nacimiento. Sí. Coincido totalmente. Si el hecho imponible fue en la época del boleto, además es esa base imponible de hace 10 o 15 años. Exacto. Es así, perfecto. La otra pregunta es... Una cosa, Eda,
si Sí, se llega a cortar, sí, dime. avisémosle a todos que hay como 800 personas conectadas, que aunque Instagram nos corte y nos haga una censura por el tiempo, vamos a volver a conectarnos inmediatamente y seguir contestando las preguntas, así ninguno se queda afuera, pero aclaremos. Exactamente, aclaro eso, por favor, no se vayan si se corta. La otra pregunta es, escritura de adjudicación por disolución de la comunidad ganancial, en la cual, a los efectos de equiparar las escuelas particionarias, un cónyuge le transfiere al otro a título de compensación, sin asignarle valor alguno, y el bien es de carácter propio. ¿Cómo sería la tributación respecto al impuesto a la transferencia onerosa de bienes inmuebles? Bueno, vamos a decir que es una pregunta que ya ha sido tratada. Y acá tenemos que traer algo del derecho tributario grueso. Esto es los criterios interpretativos del fisco. ¿Qué es eso? Es lo que llamamos la jurisprudencia administrativa. Cuando yo tengo una duda sobre un impuesto, puedo dirigirme al ente recaudador, en este caso Impuesto Nacional, la AFIP, y decirle, señores AFIP, quiero que me digan cómo tributa esto, qué pasa con esto, etcétera, etcétera. La sumatoria de esos criterios, fíjense que el que habla es el acreedor. Si lo llevamos a la vida cotidiana, a los negocios jurídicos cotidianos, si el acreedor me dice, me debes 100 o me debes 70, ya está. Si a mí me convence lo que dice, le pago y se terminó la obligación tributaria. Si dudo o discuto, voy a tener que ir a la justicia, que va a ser el último intérprete de la norma tributaria. Pero, ¿por qué hago todo este introito? Porque ese tema fue tratado por dictámenes de la AFIP y entendió, tal vez excesivamente, pero bueno, está entendido de esa forma, y a los contribuyentes es una interpretación positiva, porque es menos gravosa. ¿Qué dijo la AFIP? Dijo, la adjudicación por disolución de la sociedad conyugal es siempre gratuita, aunque haya compensaciones de bienes propios, de diferentes porcentuales, de cambios, de reconocimientos. El único caso en que va a haber onerosidad es cuando alguno ponga plata ajeno al acervo. Es decir, cuando uno se queda con el inmueble más grande, el otro más chico, y le paga al que se queda con el más chico plata ajeno al acervo. Eso es negocio oneroso y va a estar grabado. Todo lo demás... Perfecto. Entonces, la respuesta de la escribana es no hay impuestos, no paga nada. La invito a googlear los dictámenes de AFIP que dicen eso. Hay algunos trabajos publicados, no quiero hacer publicidad de ninguno en especial, pero cualquier cosa me manda un mail o lo manda al consejo y le pasamos algún vademecum o algún trabajo de doctrina. Muchísimas gracias, impecable Julián, como siempre. Muchas gracias por todos los que están tan atentos. Tenemos más preguntas. Acá estamos, Julián, nuevamente. Buenísimo. Acá tenemos más preguntas. Así es que, y también antes de continuar y con las preguntas, les quiero hacer un aviso a todos, que este sábado habrá 2 ediciones más de capacitaciones del Consejo Federal del Notariado Argentino. Una a las 11 horas, organizadas por los escribanos nobles del Consejo Federal, en el Instagram @com.nobeles.cfna. Y otra a las 18 horas en este mismo Instagram. Repito, Instagram @com.nobeles.cfna. Así es que los esperamos a todos. Disculpas, Julián, pero era importante avisar. No, buenísimo, así estamos preparados para escucharlos. Sí. Exactamente. Tenemos otra consulta. Dice, si el vendedor, su actividad principal es, por ejemplo, veterinario, pero en un momento dado vende lotes de unas manzanas que tiene y que son varios lotes, ¿qué impuesto correspondería tributar? Esto lo hablamos, lo has hablado, has dicho, bien, de acuerdo a la cantidad, porque tenemos otro, ahí se relaciona. Podría hacerte también la otra pregunta de otro colega que te habla loteo inferior.
a 50 por persona humana que adquirió antes del 1 de enero de 2018. Vuelvo, o sea, la primera pregunta es un veterinario. ¿Sí? Bien, yo diría que la del persona humana, veterinario, pero con una, claro. ¿Sí? dice la FIP en un dictamen el 35 del 2004, este lo tenía a mano, por eso, no es que los tengo todos en la cabeza, pero lo tenía a mano, que hay que ver lo que predomina de la potencialidad de la renta. Vale decir, va a analizar en ese caso cuál es su acto principal. Su actividad principal es la de veterinario, va de lunes a viernes, atiende a los animalitos, cobra, factura, etcétera, o tal vez va una vez por semana y además se ocupa de vender el loteo y a su vez vive de curar animalitos o vive de vender lotes. Eso es lo que va a haber que analizar. Obviamente el escribano no analiza todo esto, el escribano le da las herramientas al requirente, él va a interconsultar con su contador y si nos dice, no, mire, yo soy veterinario, mi actividad principal es esta, le retenemos ITI y será un problema del sujeto si llega a haber una determinación de oficio, un análisis de su situación particular y demás, pero hasta ahí llegamos, no podemos condenarlo por eso. Está muy bien. La escribana aclara que el veterinario vive de su profesión de veterinario, nada más, que compró esos lotes justamente por... Bien, perfecto. Obviamente descarto de la pregunta que no salieron más de 50 ni los va a vender menos de 2 años. Eso si no, entra en el objetivo. Exactamente, por eso es que combiné con la otra pregunta, porque la consulta del caso del veterinario son menos de 50 lotes, ¿sí? Bien. Que tiene relación con esta pregunta, loteo inferior a 14 por persona física que adquirió antes del 1 de enero de 2018. Ahí tenemos una situación en el decreto 976 que me va a decir que la construcción sobre inmueble propio va a haber que analizarla si empezó antes de enero del 18 o no. Vale decir, si yo compré, supongamos que yo tengo un terreno dormido que lo compré en el 2013 y ahora se me ocurre empezar a construir, ahora 2020, cuando lo venda, ahora voy a lotear, ¿no? Cuando lo venda voy a pagar ganancias cedulares. En cambio, ese mismo terreno, si empecé a lotear, aunque sea en noviembre del 17, voy a pagar ITI. O sea, hay un criterio sustantivo en el decreto 976 que lo resuelve. Bien, de acuerdo. La otra pregunta es caso de dominio adquirido por usucapión. Bueno, esa no tengo una respuesta tan asertiva como hasta ahora. En realidad acá tenemos que analizar el concepto de oneroso y no oneroso, ¿sí? A ver, si yo tengo una división de sociedad conyugal, por ejemplo, o una partición hereditaria, no hay duda de que tiene un efecto retroactivo, declarativo, no oneroso, de forma tal que mi adquisición se retrotrae y voy a pagar ITI. Pero cuando hablamos de usucapión, la doctrina no clarifica en cuanto a ver, es una causa de adquisición del derecho real, y eso no tenemos ninguna duda. El Código reformado va a decirle al juez que tiene que establecer la fecha en que genera la retroactividad de la adquisición. Yo entiendo que ese momento es el que incorpora, pero lo incorpora, a ver, no pagó nada, pero tampoco es que no hizo nada, porque en realidad ejerció actos posesorios, pagó los impuestos, se sintió dueño durante determinada cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. La verdad, hasta que no salga una norma reglamentaria clara al respecto, no puedo expedirme sobre el particular. Yo me quiero inclinar por que al no estar claramente establecida la onerosidad, voy a pagar ITI. Es mi criterio, mi sensación y lo que yo recomendaría a un colega en esta situación, salvo que lo quiera consultar a FIP. Pero siempre estamos diciendo con respecto a cedulares que se quedó corta la reglamentación para muchos supuestos, supuestos. Como el monto imponible en ITI, no,
lo sacamos del monto de la operación, a diferencia de Correcto. lo que hemos dicho de ganancias, que tenemos que cotejar monto de la operación con valuación fiscal, el que resultare mayor. Entonces, en este caso del dominio adquirido por usucapión, tomaríamos como base la evaluación fiscal. ¿Estás de acuerdo? ¿Para qué negocio jurídico? Caso de dominio adquirido por usucapión, ¿sí? Corresponde tributar ITIR. Esa era la pregunta. Pero cuando vende el usucapiente, va a pagar sobre el precio, sobre el precio. O sea, la Claro, usucapión no es un negocio oneroso en sí mismo. Para venta no hay ningún problema porque aplicamos todas las normas que ya lo venimos hablando. Yo Correcto. entendí que el colega, o creo que es el caso de un contador que pregunta Julián, caso de adquisición, caso del dominio adquirido por usucapión, por eso, no hay onerosidad allí. Por eso es Parecería que no, intervención pero con mía. esta aclaración que dije. Que yo entiendo que debe ser la escritura de venta del usucapiente. Si es de venta, no hay ningún problema porque es esa. aplicamos las reglas, ¿sí? Bien, Es esa, pero si la que estamos preguntaba. hablando de que la escuela misma, no. Eso No. no está grabado. Uh-huh. En eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Estamos de acuerdo. Porque también se puede hacer por vía notarial, una vez terminado el juicio de usucapión, se puede, las escuelas se la pueden hacer por vía notarial. No hay onerosidad, entonces ahí no va ningún impuesto. Uh-huh. Yo creo que las dos cosas había que aclarar porque como es el contador, creo que también se refería, porque pone el caso del dominio adquirido por usucapión. O sea, las dos cosas dejamos claro entonces. Bien. Si estamos hablando de las escuelas mismas, eso no está grabado. Pero si es la venta, ahí ya estamos con todo lo que se explicó en esta tarde. Exactamente. ¿Sí? Bien, después también hablan de casos de adquisición por cesión de herencia, situación antecedulares. Antecedulares, bien. Uh-huh. Si el vendedor obtuvo el inmueble en virtud de una cesión de herencia, su causa de adquisición es esa cesión de herencia. Lo que pasa es que su negocio causal es más complejo, porque si bien compró al cedente, le compró o le donó, no sé, al cedente, ocupa el lugar y en todo caso le falta para consolidar su dominio el acto partitivo, teniendo en cuenta que el acto partitivo va a ser retroactivo desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista de la realidad económica, acá hacemos una distinción. Si el acto de cesión es onerosa, yo soy dueño, mi causa para poder haber asistido a esa partición que me terminó haciendo dueño del inmueble, tiene ese momento oneroso en el tiempo. Es decir, que analizo esa cesión si es anterior o posterior a enero del 18, y al ser onerosa, tomo en cuenta para atrás o para adelante para valorar entre ITI o cedulares. Ahora, si la cesión es gratuita, no habría ningún problema porque nos retrotraemos a la adquisición del causante y ahí veremos si es anterior o posterior a enero del 18. Perfecto. También preguntan, Julián, ¿cuál es el porcentaje y monto imponible de la cedular? Es el 15%, es la alícuota, pero es mucho más compleja la liquidación de la base imponible porque nos va a decir la norma que es el precio de la venta actual menos el costo actualizado por el índice corrector, menos las mejoras, los gastos notariales y de intermediación. A esa ganancia, llamémosle neta, se le aplica el 15%. Pero acuérdense que en un país inflacionario vamos a pagar el impuesto en junio del año siguiente, con lo cual va a ser medio una risa, ¿eh? Esto no lo digamos muy fuerte. Así es. Así es. Después hay, bueno, sobre adquisición gratuita posterior a 2018, eso ya lo hemos hablado, casos de disolución de sociedad conyugal. Eso se retrotrae. Sí, se retrotrae. Sí. Perfecto. Después hay muchas preguntas a respecto de fideicomiso, lo cual es tan amplio
el tema que creo que amerita charlarlo con el Consejo Federal y poder organizar otra charla, Julián. Sí, sí, totalmente. El fideicomiso y su tratamiento tributario es un tema que da muchos dolores de cabeza a los tributaristas, a los escribanos, a los jueces, a los jueces del Tribunal Fiscal. Hace poquito, ahora, a fin de 2019, salió un fallo muy interesante. Voy a decir simplemente lo siguiente y lo dejamos picando para otra reunión. La AFIP dice en sus dictámenes interpretativos que no se le puede dar un tratamiento general al fideicomiso, sino que hay que ver el negocio subyacente. Si el negocio subyacente, es decir, lo que hay detrás de cada fideicomiso, porque el fideicomiso es un ropaje, que se lo podemos poner a un negocio de inversión, a un negocio de administración, a un negocio familiar de conservación, etcétera, etcétera. Yo tengo que ver detrás de ese ropaje qué verdaderamente hay para grabar. Sintéticamente voy a decir que la ley de impuesto a las ganancias lo diferencia entre los fideicomisos del artículo 49 y del artículo 69 y les da dos tratamientos, pero la verdad que exige una dedicación de varias horas. Agradezco igual a los que hicieron la pregunta, pero no podemos agotarla ahora. Agotar, claro, porque también preguntan sobre una transferencia de inmueble por incumplimiento de contrato de fideicomiso, que hay muchísimos casos en esta época, ¿sí? Así que organizaremos para próximamente. Lo que sí podemos decir... Sí, dime. Dale, te escucho. No, sí. No, iba a decir algo que de paso aprovecho a agradecer, que el contador Ibarra nos mandó varias preguntas que fueron muy de apertura mental, interesante, y además aprovecho a agradecer públicamente que su libro, El escribano y la DGI, fue rector en mi camino hacia lo tributario notarial. Pero decía, me preguntaba, ¿qué pasa con la adquisición, con la venta que realiza alguien que obtuvo por fideicomiso? Yo entiendo que ahí también es un caso de retroactividad. Yo, aunque ahora en el 2020 reciba, si yo empecé el fideicomiso en el 2017, ahora cuando vendo, me retrotraigo a mi adquisición del 2017. Por lo tanto, voy a pagar ITI, salvo que entre dentro de ganancias generales o que el fideicomiso haya sido un sujeto grabado con ganancias globales. Pero solo como para cerrar eso, porque me acordé de la pregunta y del contador Ibarra, que iba a estar presente en la charla. Sí, son varias las preguntas de fideicomiso, así que ya estamos viendo que nos volvemos a encontrar. Hablan de cesión de herencia. Cesión de herencia. ¿Sí? Tributa ITI. Si tributa ITI la cesión de herencia, onerosa, si es sobre bien determinado, la única forma de que pague ITI es que se entregue la posesión del inmueble determinado. Esto por el 2309, si mal no recuerdo. Es posible hacer una cesión de herencia sobre bien determinado, y si yo le entrego la posesión del inmueble, entro en lo que yo llamo el comodín del derecho tributario, que es cualquier acto oneroso por el cual se entregue la posesión. En este caso, podría haber sido un boleto, una cesión o una cesión de herencia. Pero la cesión de herencia en sí no configura el hecho imponible del ITI. Porque acuérdense que la cesión de herencia transmite un lugar en la herencia, el mismo derecho que tenía sucedente, pero condicionado a las resultas de la partición. Nadie me asegura nada, y si yo no entrego posesión, no hay hecho imponible. Exactamente, y al ser sobre un bien determinado y oneroso, el código dice que tenemos que ir a las figuras... A las normas de la compraventa. A las normas de la compraventa. Entonces, pensemos en una escritura de transmisión de inmuebles, así de sencillo, ¿verdad? Sí, pero las normas de la compraventa a las que remite el 2309 tienen que ver con lo jurídico, no con lo tributario. Acuérdense, por la autonomía del derecho tributario, yo necesito posesión onerosa. Y acá no la tengo, salvo que lo diga, si no, no la tengo, porque quedan las resultas de la partición. Perfecto. Habiendo posesión, generándose ese hecho imponible, que es la posesión. Si hay posesión, no hay duda de que hay hecho imponible. Sí. Perfecto. El otro tema que preguntan, entre tantos, permuta.
Permuta. Permuta es uno de los grandes conflictos, digamos, en la doctrina tributaria notarial. ¿Por qué? Porque la permuta en impuesto a las ganancias globales está muy claramente establecido en la 2139 que no está gravado salvo por el valor de la contraprestación. Y si no la hubiere, no se retiene nada. En cambio, la permuta en cuanto a ITI se analiza como dos compraventas. Es decir, que paga cada copermutante por el bien que transmite. Y esa postura que dice no hay dinero sobre la mesa, yo no la comparto porque me parece que es una interpretación sesgada de una norma mal copiada de la 2141 respecto de la 2139. Entonces, sería muy fácil extrapolar esta situación de no hay dinero sobre la mesa en cualquier escritura que se pagó todo al boleto y no retendríamos nada. Por lo tanto, mucha prudencia en ITI y permuta, porque tratándose de un acto oneroso y con tratamiento diferenciado, paga cada copermutante. Perfecto, perfecto. Bueno, Julián, yo te diría que muchísimas gracias hasta aquí. Has sido sumamente claro y queda pendiente otra charla, por supuesto. Hay más preguntas, pero tenemos ese correo que habíamos mencionado, que es el correo Pregunta electrónico federal. preguntafederal@gmail.com. Entonces podríamos seguir respondiendo. Ya nos hemos pasado en el tiempo, estamos ya casi en los 19 minutos, 13 segundos, así que agradecemos infinitamente. Estoy sorprendido de cuánta gente que se quedó y cómo mantuvieron la atención, porque a veces escuchar tanto tiempo uno se dispersa. Agradezco mucho nuevamente al Consejo Federal y a los asistentes. No nos dejan ir, porque me están ahí pidiendo residentes en el exterior. ¿Será que es lo último que podés responder? De residentes del exterior decía que hay un tratamiento especial, tanto en la ley de ganancias globales, cuando es un sujeto colectivo, que hay que hacer una consulta, tanto en la ley 23.905 para las personas humanas que adquirieron antes de enero del 18 onerosamente, que también hay que hacer una consulta, y la nueva situación que citaba, que está en el artículo 6º del decreto 976, es que cuando vende un residente del exterior va a tener un tratamiento especial, ya no es pasible de consulta, pero sí condiciona al comprador a ser el agente de retención definitivo del impuesto del residente del exterior. Por lo tanto, ojo al momento de asesorar, porque puede llegar a ser muy peligroso para ese sujeto comprador que se queda con esa bomba de tiempo. Entonces, por eso hice el subrayado como último punto a mencionar. Y ya que estamos, si me das el último pedacito, acordémonos que la vivienda única, familiar y de ocupación permanente también, al igual que pasaba con la opción de reemplazo en el ITI, está previsto como una exención automática en el artículo 20, inciso O, de la 27430. Por lo tanto, ya no necesitaríamos para ganancias cedulares el certificado, sino que simplemente hacemos la declaración jurada en escritura. El vendedor dice que es su vivienda familiar única de ocupación permanente y que opta por exceptuarse de ese impuesto y no va a pagar nada de cedulares al año siguiente. Muchísimas gracias, impecable, Julián, como siempre. Estamos muy agradecidos también con los que estuvieron presentes aquí en esto, que nos sentimos en una reunión, que si bien a Julián, a mí lo charlábamos, que como docentes nos gusta mucho lo presencial, es ese contacto de preguntas y respuestas que hace tan hermoso las reuniones presenciales, pero bueno, estamos aprendiendo y es tan eficaz la tecnología que nos hemos sentido muy a gusto, ¿cierto? Totalmente. Muchas gracias por la calidez, Eda, en tu presentación. Y bueno, estoy a disposición para cualquier otra reunión y esperemos que se sigan sumando todos los asistentes. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Y les recuerdo entonces este sábado a las 11 de la mañana y luego a las 18 en Instagram, @com.novelescfna, que los esperamos. Muchas gracias y te invitamos también, Julián.
Muchas gracias, Muchas buenas noches. gracias, buenas noches, muchas gracias.